No, señor. El señor Martín y el señor Juan en el siglo XVI despotricaron el libro de Apocalipsis, pero sus seguidores hoy en día adoran ese libro. Pero fíjense ustedes, porque hay que hablar de lo que sucedió, como ya les dije, en el siglo anterior al XIV, a ver cuál era la situación, si era verdad que no habían Biblias, si era verdad que no habían versiones, si era verdad que no había doctrina, si era verdad que no se sabía del Señor Jesús. Señores, por ejemplo, uno que empezó, y otro allí que empezó a predicar, a enseñar sobre el libro de Apocalipsis. Eso de que el libro de Apocalipsis no se sabía nada, nadie sabía que, pero sí, en el siglo anterior, en los siglos anteriores, ese libro, dentro de la Iglesia Católica, la católica de aquel momento, que no es la católica esta, se fue formando a través de los siglos, y viene de la Iglesia Apostólica, claro. Sí, eso es verdad. ¿Por qué lo vamos a negar? ¿Pero por qué? Pero no habían curas allí en el siglo I, ni II, ni III, ni IV. Hay que esperar al siglo IV en adelante para empezar a ver la Iglesia Católica un poco como la conocemos hoy. Pero bueno, regreso al siglo XII, XIII, XIV, y allí estaba Savonarola, por ejemplo, enseñando el libro de Apocalipsis, y todo el mundo entusiasmado con él. Sí, bueno, todo el mundo. Lo de siempre. Un grupo, un remanente. Eso sucede en las iglesias protestantes y evangélicas también. Y no se pongan con esta historia de que los jesuitas, los curas, porque eso mismo se ha hecho dentro de la iglesia evangélica protestante. Se acabó esa historia de que solo los jesuitas y los curas lo han inventado todo. Mentira, los han manipulado. Eso viene de muy arriba, no de los encopetados estos que ustedes siguen. Ni ellos conocen a esas personas, porque esas son personas que no están en internet. Muchos no son lectores, todos, de muy alto nivel. Pero están ahí. También quiero decirles otra cosa más. Quiero hablarles porque también me lo han dicho, de que quién era Savonarola. Savonarola era un monje, no recuerdo la orden monástica a la que pertenecía, pero era un monje católico, casi contemporáneo, sí, bueno, de Erasmo, porque Erasmo es mayor que Lutero y que Calvino y que Arminio. Es mayor que todos ellos, Erasmo. Pero hay uno que es un poco mayor que Erasmo, contemporáneo casi, pero casi todos son contemporáneos, por muy poco margen de edad, que es Savonarola también en el siglo XIV. En el siglo XIV Savonarola estuvo allí, era un monje que comenzó a predicar sobre el Apocalipsis y arrastró multitudes e hizo una gran reforma interna dentro de la Iglesia Católica. Y a quienes primero, hablaba de la vida moral y habló de la vida que agrada a Dios y los mandamientos, y él habló del juicio venidero, los juicios que vendrían allí y el juicio venidero. Fue un gran predicador. Para su época, en su época tuvo lo que hoy en día llamarían un gran éxito, porque arrastró multitudes con sus predicaciones sobre el Apocalipsis y el llamado que hizo al arrepentimiento, y logró hacer una reforma interna. Él mismo, como reforma hicieron algunos otros dentro de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un personaje que es contemporáneo de Erasmo, de Rotterdam y de Lutero y de Calvino. Bueno, él con el libro de Apocalipsis, sí señor, ese eran los siglos de Miguel Ángel, Botticelli y esos, ¿no? Ahí hubieron un par de artistas del Renacimiento muy importantes que le escucharon y le hicieron caso. Eso lo pueden averiguar en internet. Muy fácilmente, con poner el nombre ya lo tienen. Y le hicieron caso y llamó a una vida de naturaleza espiritual, a pesar de que Roma empezó a perseguirlo, pero dentro de Roma. Él no salió nunca de Roma, y el pueblo lo seguía, la gente lo seguía.
que para la época que 15.000 personas lo siguieran, era como decir hoy en día que en un cosa de un año a usted le siguen 20.000 personas. A cualquier pastor ahí se pone a predicar y en un año ya tiene 20.000. Bueno, ustedes fíjense, Jerónimo de Savonarola. En aquella época, ¿no? Muchos menos habitantes. Tómenlo en cuenta eso. 15.000 personas. Y a pesar de que la política, mejor dicho, la religión formaba parte de la sociedad, de la política, la religión estaba politizada, él nunca se valió de la política, ni de los políticos, ni se replegó como hizo Lutero a unos reyes feudales para que lo protegieran. Él no. Él fue un hombre espiritual, valiente, y murió porque, claro, su mensaje era fuerte, era bíblico. Al final, Roma, no, él no se separa ni de Roma, no llega a separarse, él no era el interés de eso, pero cada vez tenía más enemigos por la clase de mensaje que tenía, que iba contra la corrupción clerical, y contra la corrupción social de los grandes poderosos de la sociedad y del mundo. Predicó contra ambos. Y entonces llegó un momento en la historia en que ya se echa de enemigo incluso a todas esas personas. Y quien lo ahorca, lo tortura, lo apalean y lo queman, muere quemado, muere como mártir. Que la clase sacerdotal, papal, permite eso, lo ve con buenos ojos, no lo impide, no, si puede, lo favorece, pero fue el pueblo que al final se le vira en contra, como siempre ha pasado, No quemó, no persiguió en su reforma de naturaleza bíblica, espiritual, no persiguió, no mató cristianos, no mató a otros cristianos, como hicieron, ahí mismo van a ser los otros dos. No mató cristianos. Fue fuerte en perseguir el pecado y cosas que socialmente se practicaban, pero no quemó, no persiguió, no ahogó, no mató, no torturó a otros creyentes. La Iglesia Católica sola no. Está la persecución reformada. Ojo, la Inquisición protestante fue tan fuerte, no quiero exagerar, fue tan fuerte como la católica, pero fue mucho más dura que la persecución que se sufrió en los primeros siglos en la iglesia primitiva por parte del Imperio Romano. Bueno, dicen que eso está justificado. Y Jesús lo dijo, la hora viene, cuando aquellos que os den muerte creerán que están rindiéndome un culto a mí. Son los romanos católicos. Bueno, sí, y ustedes también hicieron lo mismo. La sangre ha corrido siempre, todavía hoy. Así que ese es un gran personaje, pero no conviene hablar mucho de él, porque supera en mucho la estatura del señor Lutero, la del señor Calvino, e incluso algunos de los que vinieron después, ¿no? Habría que ver qué estatura tenía, que lo hicieron muy bien, el señor Arminio y Wesley, entre otros, que gracias a ellos el evangelio, ese evangelio que era disidente, tomó un cauce bíblico, por lo menos más bíblico que el que dejó el señor Lutero y Calvino. Aquí estamos hablando de todos, No es que porque les gusta tú siempre Calvino, no, mira, los adventistas y los ruselistas y los católicos, Porque llegó la hora de decirles dónde están las herejías y cómo nacieron. ¿Para qué? Para que se vayan de la iglesia, no, para que lean el sagrado libro, léelo, créelo como está, no lo cambies, ten cuidado, porque por tu doctrina vas a ser justificado o condenado.
sepa eso. Lea la Biblia, y si va a leer y quiere leer la palabra de Dios, tiene que leer Reina Valera. Esta Reina Valera del 60, yo la tengo, esta es 60. Bueno, está salpicada, como ya les he dicho muchas veces, por los gnósticos. Está salpicada por manuscritos adulterados. Pero se puede leer, se puede leer. Que si quiere leer todavía algo más puro, 1909. La Reina Valera, 1909. Pero esta no es la Biblia de la Reforma. No es la Biblia de Casiodoro. Está cambiada. ¿Me perdonan? No, no me perdonen. Porque estamos diciéndoles la verdad. En algunos versículos claves está cambiada. Esa no es la que hizo Casiodoro. Lleva el nombre de él. Lleva el nombre de él. Todas las Biblias hoy en día llevan los nombres de él. Reina Valera tal, Reina Valera cual. Esta la hizo no sé quién, esta la hizo el otro. Este pone esta palabra, el otro pone la otra. Y así. Que esto está hecho para 20 personas solamente que quieren saber esto. Porque ya lo intuyen, ya lo ven, ya leen cosas. Y para cualquier otro que quiera saber la verdad. Así que ese es Jerónimo Savonarola. Ponen ese nombre en Google y les sale una biblioteca completa que les cae encima. Hay que tener entonces cuidado con lo que se lee, porque hay quien quiere desprestigiarlo. Y entonces dice, este señor era un sinvergüenza. Y usted se lo cree. No. Bueno, es una exageración, desde luego, es una caricatura. Pero no todo el mundo dice las cosas como son. Y por eso es bueno siempre, como hemos hecho nosotros durante estos 42 años, leer 4, 5, hacer un contraste con 4 o 5 documentos diferentes, a ver. Y tratar de buscar lo más imparcial posible. Claro, si usted le pregunta al lobo si le gusta la carne de cordero, le va a decir que no. Entonces hay que hacer eso con mucha cautela. Lea la Biblia y créala tal cual. Porque hemos llegado al fin. El fin no significa que mañana viene el Señor. Ya les he dicho que ni el próximo año tampoco. Aunque todos están en eso. Todos ellos se van a condenar. Y creo que el otro tampoco. Yo creo que mínimo en 10 años el Señor no va a venir. Los que empezaron creyendo eso hace 25 años, ¿no? Hoy en día ya no están ni en las iglesias, se cansaron de esperar. Bueno, algunos, un par de grupos ahí, 3, 4 pusieron fechas y no vino. Y poco a poco se van decepcionando y se van yendo. Los que creían eso hace 20 años ya no están. Estos sí, hay un boom, porque estos son los que han llegado ahora al Evangelio, bueno, hace 5 años, 3 años, 8, y están con ese tema nuevo y les parece que todo esto es nuevo. Ay, va a venir. No es nuevo, muy viejo. Lo que pasa es que usted se está enterando ahora, usted lo está haciendo ahora y usted ahora le toca ponerse en la fila. Hasta que se canse y se vaya también, se marche. Por no haber hecho lo que tenía que hacer, que era dedicarse a la doctrina y a ser fiel al Señor. Y a vivir una vida piadosa. Pero no lo quiso hacer porque le habían dicho que no era para tanto eso es para profetas y para locos y para teólogos. Bueno, y que el Señor los bendiga. Entonces, el libro de Apocalipsis se conocía, el libro de Apocalipsis se leía y se enseñaba al pueblo. En el mismo siglo, en el vídeo anterior, lo vamos a hacer para ubicarnos en el contexto histórico, espiritual, religioso, social, porque la religión en aquel momento era un asunto social también, y político, en los siglos antes de Erasmo, Lutero, Calvino, Beza, Arminio, Casiodoro de Reina. No, porque el mayor de ellos es Erasmo. Es mayor que todos ellos, y anterior. Y todos ellos, y después vino Lutero, vino entre los siglos XV e incluso XVII. Porque en el siglo XVII encontramos a Arminio, que se nos volvió arminiano. Sí. Bueno, entonces, aquí están las iglesias del Apocalipsis. Tarso, aquí Tarso, de donde es Pablo. Y bueno, Derbe, que mencionada. Aquí tenemos. Es grave el asunto, es grave. Claro que sí, lo es. Es un asunto grave la idea.
Y ahí en Colosas, Pablo tuvo una lucha terrible en esta zona con los judaizantes. Los cristianos judíos ebionitas eran judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos querían que los gentiles, no los prosélitos, porque esos seguramente ya estaban circuncidados de tiempo atrás, pero los que se habían convertido con la predicación de Pablo, que eran cristianos recientes, producto del ministerio de Pablo, esos no se habían circuncidado, pero allí en Colosas, en Galacia, en Filipo, todos esos judíos, ebionitas, cristianos, querían que esos gentiles recién llegados se circuncidaran. No crean eso, porque ellos querían que se circuncidaran para ser salvos, tal y como está en el libro de Hebreos, capítulo 15. Y eso nació allí, en la época de Pablo, con aquellos, y ha seguido durante 22 siglos, 21. Siempre es así. Ellos quieren la circuncisión, aunque disimulan, dicen, bueno, no, la circuncisión no es para sí. La circuncisión es el mesiánico, casi el 90% cree que debe practicarla para obtener la salvación. Y Pablo en Colosas, a esos hermanos, a estos de aquí, les dice esto. Le dice a estos hermanos de Colosas, les dice eso, les dice nada de fiestas, nada de comidas, nada de ángeles, que ese tema está muy de moda, en la gran cristiandad está muy de moda el tema de los ángeles, nada de ángeles. Todas esas cosas representaban a Jesús en el Antiguo Testamento, pero ya Jesús es el cumplimiento, y por esa es la razón por la que en Colosas se cita un versículo que es el único lugar en la Biblia donde se dice de esa manera, Colosenses 2:9, donde dice, porque en él ustedes no necesitan nada de eso, nada de circuncisión, nada de fiestas, nada de comidas, porque ustedes ya están completos. Y lo dice en Jesús, lo dice, porque Jesús lo es todo. Y entonces es cuando Pablo pasa a decir, porque en él habita la plenitud de la deidad. No divinidad, no, el vocablo no es, hay dos vocablos, teotes, teiotes. Uno es divinidad, el otro es deidad. El vocablo empleado ahí, que lo han torcido los mismos mesiánicos. Dice, no, ahí no dice, sí, ahí pusieron deidad, pero el vocablo es deidad, pero es que eso es una mala traducción. Perdóname, eso no es traducción. Eso es copia del original. Y ahí el vocablo es teotes, deidad, no divinidad. Porque el vocablo deidad hace referencia a atributos, no a la esencia. A atributos, los atributos de una persona, no a la esencia de la persona. Que la esencia de Jesús es deidad, y por eso Pablo lo dice, en él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Dice, Dios en cuerpo, la Trinidad, ahí está. No menciona al Espíritu Santo porque no está tratando ese tema. Eso mismo lo dijo Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando dice, dos dan testimonio, el Padre y yo. Pero no dice el Espíritu Santo, porque no está hablando del Espíritu Santo allí. Pero es lo que va a decir Juan en 1 de Juan al final, porque ya la revelación es completa, no que no haya habido en el Antiguo Testamento y en la época del Señor en vida, sino que se van a entender mejor las cosas, y por eso 1 de Juan 5, 7, 9. Tres son los que dan testimonio, también emplea esa misma frase, esa misma estructura gramatical. Pero Jesús ya lo había dicho previamente. Dice, todos dan testimonio, el Padre y yo. El Padre y yo. Yo no hablo por mi propia cuenta, digo lo que le oí a él. Los ángeles no oyen eso, porque los ángeles no habitan en el seno del Padre. Dicho sea de paso también, el seno es una figura, porque el Señor, Dios Padre, es espíritu puro, no tiene partes, no tiene brazos, no tiene boca, no tiene oreja, no tiene oídos, no tiene espalda.
Esa es una manera antropomórfica de hablar del Padre, que es espíritu puro. Espíritu puro quiere decir eso, que no tiene partes. ¿Y dónde entonces están sus brazos? En cualquier sitio. En todos los sitios. Es omnipresente. ¿Y dónde están sus ojos? Porque Él todo lo ve. Sus ojos no tienen ubicuidad. Sus ojos están en todas partes. A mí me gusta utilizar este ejemplo que voy a poner ahora para que lo puedan entender. ¿Dónde está el agua? Bueno, aquí a la orilla del mar. Pero el agua para el pez es omnipresente. ¿Por qué? Porque el agua está en aquel mar, en el otro mar, en aquel océano y en el otro océano. Pero es la misma agua. Voy a simplificarlo diciendo que es H2O. Y es H2O allá, en el otro sitio, es la misma. Y siempre es agua. Dios es el mismo en todas partes. Y en todas partes es Dios. Y en todas partes es deidad. Y ese versículo 9 que Pablo cita a la iglesia de Colosas a raíz de los judaizantes cristianos ebionitas, que estamos rodeados de ellos, casi todos, no todos, pero hay un pequeño porcentaje de esos mesiánicos ebionitas que sí creen en la virginidad de María, que sí creen en la deidad de Jesús y en su resurrección como tal. Bueno, pero sigo. Pablo allí les dice eso. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es Dios. Ustedes no necesitan ningún culto o creencia sobre los ángeles. Ustedes no necesitan guardar toda la ley ritual, no moral, ritual. Fiestas, luna nueva, luna vieja, fiestas de este tipo, de esta otra categoría, ciertos alimentos, porque todo eso se hacía en el Antiguo Testamento porque tipificaba la venida de Jesús, al mismo tiempo de que eran normas para sembrar en el hebreo la conciencia de que se ha de ser santo. Santo, sí Señor. Y sin santidad nadie verá a Dios. He dicho esto de Colosas porque lo tienen en el mapa, pero porque resulta ejemplificante lo que Pablo dice a estos. Pero resulta que los de la Odisea estaban igual, ahí al lado. Y a los de Filipo, arriba, aquí arriba, sí, allá arriba, les va a decir lo mismo también. En él, bueno, Filipenses 2, ¿no? Dice que siendo igual a Dios, o en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo soy Dios, yo no me voy a encarnar, y por lo tanto que el que peque, aquel que decía así, el que peque Dios se lo lleva. Sí, una respuesta simplona ahí, porque no supo explicar Hebreos 6:4. Y entonces dijo eso, ¿no? Bueno, las risas por aquí, estuvimos semanas riéndonos con eso. Al que peca Dios se lo lleva. Le digo, fíjate cómo respondió a la pregunta que le habían hecho los hermanos. Oiga, así respondió y salió y ahí dejó eso. No, hombre, no. Es de los que más siguen, pero eso tiene que ser así. Se los estaré diciendo siempre. Por cierto, que hablando de eso, me gustaría ver esta captura, porque es muy importante. Vuelvo a decirles lo que les dijimos hace 3-4 años. Hay como 4 o 5 vídeos de María, la sangre de María y de Jesús. De esos 4 hay uno que ha sido muy visto. Por lo general de católicos, ¿no? El evangélico no hace caso de esto. Dicen que viene de Orión, imagínate. Comento rápidamente esta captura y seguimos adelante. Este tampoco es nuestro tema, pero dada la doctrina que tienen muchos protestantes y evangélicos, hay que decir esto, que la persona del Hijo de Dios asume en su propia naturaleza, la persona del Hijo de Dios asume en su propia esencia, una naturaleza humana aquí haremos esto para verlo, sin inclinación hacia el pecado, porque es lo que han dicho todos estos, incluso los encopetados estos, sí, no, de Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica,
Han dicho que Jesús sí tenía inclinación al pecado, pero no pecó, no pecó. Y han dicho, y nosotros vemos por la palabra de Dios, que Jesús no tiene inclinación al pecado, ni siquiera la intención hacia algún pecado. No cometió pecado de omisión ni de comisión. Eso es de aceptación general, ¿no? Ni de omisión, no pecó de omisión ni de comisión. Pero es que tampoco pecó de intención, ni de inclinación. Porque entonces su naturaleza, quien está asumiendo esa naturaleza humana, no es santa. No es santa. Y el óvulo de María era completamente santo. De allí que no han querido tener en cuenta el versículo que dice, y el santo ser que nacerá. Cuando la Biblia dice santo ser, está diciendo absolutamente santo, la santidad de la deidad. ¿No? Se saltan todo eso. Para cada quien poner su opinión. Por eso, esto no lo pueden ver sino 10, 20 personas. Porque esto da al traste ese versículo, el santo ser que nacerá, es el vocablo ser. Y no se refiere solo a la deidad. No, de María, la parte de la deidad. Está hablando del santo ser, un ser integrado con las dos naturalezas. No las dos naturalezas mezcladas, sino perfectamente al mismo nivel y separadas. No se mezcló la deidad con la humanidad, sino que las dos nacieron. El ser, la persona de Jesús, tenía la persona de Dios, del Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios, tenía perfecta deidad, perfecta humanidad, sin mezclarse, porque una mezcla es un ser nuevo. Es un híbrido. No, Jesús no es un híbrido. Que lo han puesto todos estos. Bueno, el arcángel, imagínate, un arcángel de mediador arriba, con las alas. Sí, me han dicho que no, alas no tiene. Un arcángel de mediador. Yo no necesito de mediador un arcángel, necesito un hombre. No, pero es que él es un arcángel, también es hombre, es humano, es Dios. No, esos son los ruselistas, que dicen que se convirtió otra vez. Sí. Entonces, bueno. Algo no visto en la historia. No he visto. Se han ido a los coptos, sí, para hacer valer las traducciones y todo esto. Lo sabemos, sí, que lo sabemos. Entonces, han blasfemado a Jesús. Dicho sea de paso, que eso sí vale la pena decirlo. Vamos a venir aquí y vamos a... Bueno, estamos viendo ya un versículo que... Bueno, repito, que no debe ser tolerada en la iglesia o cualquier otra doctrina que aún sin ser mencionada en la Biblia contradice enteramente aquellas verdades que la Biblia tiene por esenciales para la fe cristiana. Y esto del purgatorio le ha brindado la esperanza a miles de personas, si no millones, a lo largo de unos cuantos siglos. Estudiaremos la historia, pero ahora vamos a ir al exégesis. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir a este libro. Y ver qué dice. Y después lo contrastamos con la historia y lo contrastamos con la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica, los creyentes del siglo I, II hasta el 230, 250. Ahí, ese grupito de creyentes allí estuvo Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y los padres apostólicos, discípulos de los apóstoles, los que pertenecían a la iglesia griega, a ese sector de Antioquía. Bueno, entonces, historia del purgatorio. ¿A dónde van las almas cuando mueren? ¿Dónde nacen estas creencias? Las creencias en los siguientes puntos que ustedes tienen allí. ¿Dónde nace la creencia en el purgatorio? En los rezos u oraciones por los difuntos y en las fiestas de todo tipo, de todos los santos y de todos los muertos, ¿no? Difuntos.
Entonces, vamos a ver algo de eso. Bueno, aquí hay una imagen que han puesto muy bonita. Así era cuando obedecer al Evangelio costaba la vida. Sí, sí. Hoy no cuesta nada. Hoy preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer después de pecar? Eso es lo que les han enseñado especialmente. Muy bien. El purgatorio. Vamos a avanzar un poco. Yo me guío un poco por lo que está aquí para no desviarnos mucho y no usar mucho tiempo en esto, ¿no? Vamos a leer entonces, vamos a leer. ¿Por qué vamos a leer Mateo 5? Porque vamos a estudiar eh, el asunto del infierno. Y de paso vamos a ver el tema del purgatorio, a ver si el Señor abrió la posibilidad del purgatorio o los apóstoles y dónde nace esto. También vamos a ver la historia. Entonces, Mateo 5 dice, comenzando en el versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Bueno, ¿qué es lo primero que hace el Señor? Está hablándole a los discípulos y también a personas que no son los discípulos. Allí hay un número indeterminado para nosotros de personas. Son muchas las que están allí. No sabemos cuántos eran los que estaban escuchando al Señor, que está hablando de la ley. De la ley. Y hablando de la ley, Él dice esto. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue dicho? ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? Ay, nadie puede saberlo. No, un momento. Jesús lo que está haciendo ya es ubicándolos a ellos en el contexto cual judío. Les está diciendo a sus discípulos y a todos los que estaban allí, ustedes oyeron. ¿Cuándo oyeron? Bueno, ustedes han oído a los saduceos, o a los fariseos, o a los sacerdotes, o a los escribas hablar de no matarás. Claro, eso está en el decálogo, está en la Torá, está ahí. Entonces ya los está ubicando en un contexto determinado. Ya el Señor empieza, mejor dicho, a crear un escenario. Empieza a crear un escenario. El escenario que crea el Señor es ese, el de ellos mismos. Todavía está en el tiempo del Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, y está hablando de ese momento y del pasado. Se va hasta Moisés, se va hasta el Decálogo, siglos atrás, muchos siglos atrás, cuando fue dado el Decálogo, no matarás. Y ahora dice, pero yo os digo. Entonces ellos ya están ubicados en el contexto de Moisés y todas las leyes de naturaleza moral y leyes para legislar al pueblo de Israel en el sentido sociocultural religioso. Entonces ya está el Señor ubicándolos. Y entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muy bien. Cualquiera. El Señor empieza a darle el verdadero significado al decálogo, porque el enojo tampoco está permitido. Este tipo de enojo que vamos a ver, que vamos a estudiar, no estaba permitido. Tan no estaba permitido que el Señor dice, cualquiera que se enoje contra un ateo, contra un cananeo, contra un egipcio, contra un sirio, no, contra un hermano. Aquí lo califica de hermano, lo va a calificar. Y en los pasajes, en las citas, donde este tema es análogo, porque este mismo tema lo va a tratar en Mateo 18, en Marcos 9, en Lucas 17, también la misma verdad, como consecuencia, está en Lucas 19, aquello de las minas, que es lo mismo que la parábola de los talentos. Bueno, entonces el Señor dice su hermano, ¿qué más agrega a ese escenario? Pues el escenario donde ellos están, se los está reafirmando, porque dice, cualquiera que se enoje contra un hermano, otro hebreo, y ese va a ser el contexto, lo va a aplicar, lo está aplicando ya a la iglesia, porque va a decirlo, va a emplear el término iglesia.
asamblea, los llamados de afuera, los llamados de afuera. Entonces, sigue ahondando en el mismo contexto. Los está ubicando, señores. Esto no es una metáfora, como les ha gustado decir, para negar el infierno, negar que un creyente, un hermano, pueda dejar de alcanzar la salvación por ciertos motivos. Hay un abanico de situaciones diferentes que son peligrosas para el creyente porque puede dejar de alcanzar la salvación. Y entonces él dice eso, que será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, vuelve a repetirlo, hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, ya lo dijo, infierno de fuego. No se le puede hacer caso a los mesiánicos cuando llegan aquí y entonces encuentran el vocablo infierno, ¿no? Dicen, Reina Valera ha adulterado la Biblia, es griego, ese cura. Incluso hay evangélicos que tratan a Casiodoro de ese cura. Nos hemos quedado con la boca abierta, ¿no? Con la boca abierta. Sí, señor. Dice, Casiodoro, ese cura. Un momento, eso no es así, pero no puedo detenerme a hablar de eso ahora. Entonces los mesiánicos dicen, han blasfemado.